Bien, y a esta hora me da mucho gusto establecer la siguiente conversación. Un momento. Este tema digital de que estamos a través ahora de las entrevistas por el Zoom, como muchos de ustedes saben, nuestros oyentes nos complican a veces en cabina, pero siempre sacamos adelante la oportunidad de estas conversaciones y a mí me da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de hablar con el exalcalde, ex candidato presidencial, abogado y político, José Isabel Blandón, con quien es oportuno hablar de muchos temas. Bienvenido, buen día, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los oyentes. A ver, hay muchos temas y yo quiero ir poco a poco hilvanando en cada uno de ellos. El primero, definitivamente no puedo dejar de consultárselo, y es acerca de esta revocatoria de mandato. Ha surgido ahora de parte de la defensa legal del alcalde José Luis Fábrega un argumento de que no es posible revocatoria hacia los alcaldes, que no existe dentro, me parece que la indicación es en la Constitución, se habla de representantes, más no de alcaldes. ¿Qué referencia tiene usted acerca de ello? Mira, yo creo que sí es posible. Hay que recordar que en la Constitución tampoco está establecido como una obligación que los alcaldes sean electos. Hubo un tiempo en que los alcaldes eran designados por el Ejecutivo. La posibilidad de que los alcaldes sean electos se reguló por ley y asimismo la posibilidad de la revocatoria de mandato. Entonces, eso no es inconstitucional, es simple y sencillamente que la Constitución no reguló ese tema. Ahora, el recurso que ellos han presentado es un recurso que tiene un trámite que puede demorar por lo menos varios meses, pero que usualmente puede demorar más de un año, y que no detiene para nada el proceso de recolección de firmas que inicia el próximo 20, esta semana. Así que yo creo que eso es más bien como una especie de pataleo de abogado, algo más mediático que real con respecto a ese recurso inconstitucional. La recolección de firmas va a iniciar el día miércoles y ya veremos si se dan las firmas o no se dan las firmas. Yo en lo personal creo que mucha gente quiere firmar. Vamos a ver qué ocurre con este mecanismo digital que en realidad entorpece un poco las cosas. Más fácil sería que la recolección fuera vía manual. ¿Considera usted, porque muchas personas dicen, bueno, a veces se hace más complicado llegar a algún punto o ubicar a las personas, considera que la mejor vía sería entonces presencial? Definitivamente que sí, Ricardo. Mire, y hablando de los temas digitales, vivimos en un país donde no somos conscientes porque quienes estamos en la ciudad capital o en las áreas urbanas tenemos señal en la mayor parte del tiempo, pero vivimos en un país donde la mayoría del territorio del país no está cubierto, no tiene señal ni de internet ni de celular, ¿no? Entonces eso hace muy complicado en todas esas áreas del país, por ejemplo, la recolección de firmas vía digital. Ahora es importante destacar también que esta recolección de firmas abre el paso para un referendo revocatorio. Hay un poco de confusión también en las personas en creer que firmando es que se hace la revocatoria. Sí, en efecto, no es un procedimiento fácil. Sin embargo, el solo hecho de que por primera vez en la historia del país se esté dando un proceso de revocatoria de mandato, iniciando pues un proceso de revocatoria de mandato, ya te dice mucho. O sea, nunca antes para un alcalde o para un representante se había iniciado un proceso así. Así que el solo hecho, reitero, debería llamar a reflexionar al alcalde Fábrega y a enderezar el rumbo. Ahora quiero mantenerme en el tema de gobiernos locales, pasando ahora al tema de los representantes. Hace poco escuchábamos a un vocero de los representantes hablar de que el salario que perciben no es suficiente, un término que no sé si fue lo que quiso decir la persona que habló, que en este momento se me escapa el nombre, pero decía como que no podían resolver con ese salario, no sabemos cuál sea la connotación de resolver, pero hablando también hace poco con el alcalde de Pedací, refería lo mismo, decía pues, y yo le increpaba un poco y le decía, o sea, parece que estuviéramos hablando de un sacrificio,
pero cuando uno va a asumir una posición, ya sea que lo contraten en la empresa privada o por elección popular para administrar los recursos del Estado, uno sabe a lo que se está enfrentando y parte de ello es el salario que va a percibir. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Ricardo, definitivamente que las declaraciones de Eliezer Montenegro, quien fue quien dio esas declaraciones, un representante del PRD, no fueron las más afortunadas, ¿no? Yo creo que realmente no explicó bien el concepto de lo que estaba planteando. Yo quiero tratar de hacerlo de otra manera. Mira, la situación es la siguiente. Vamos a colocarnos en las elecciones del 2024. Un doctor del interior de la República que puede ganar en el sector público $3,500, $4,000 mensuales. ¿Tú crees que correría a representante de corregimiento para pasar a ganar $2,000 mensuales? $1,500, $2,000 menos de los que gana hoy en día. Un educador u otro funcionario profesional con salario arriba de $2,000 correría a representante de corregimiento, o ganando $2,000 correría a representante de corregimiento para ganar el mismo salario, pero con responsabilidades distintas, porque se quiera o no se quiera, Ricardo, y de nuevo, son realidades que hay que vivirlas para entenderlo. En el interior de la República, en muchos lugares donde no hay una ambulancia, cada vez que alguien cae enfermo y tiene que ir de urgencia a un hospital que no queda cerca, digamos, yo estuve este fin de semana en Mariato. En Mariato hay un centro de salud que cierra en la tarde. Si a ti te pasa algo, te pica una culebra a las 5 de la tarde, tienes que ir al Chicho Fábrega en Santiago, o te da un ataque al corazón. No hay ambulancia allá. ¿De quién te lleva? Usualmente, ¿a dónde va la gente? A la casa del representante de corregimiento, para que el representante de corregimiento te lleve de ahí al lugar. ¿Y de dónde paga esa gasolina? No la paga usualmente de la Junta Comunal, tienen que ponerlo de su bolsillo. Entonces, esa situación está generando, no tanto que haya gente que vaya a renunciar ahora, pues ya estás en el cargo, pero sí está generando que haya gente planteándose, correré para la próxima, y no solamente los que son actuales, sino gente que podría estar pensando en correr y dice, pero yo no voy a correr para ganar menos salario. O sea, sería Porque como sí, quieres estandarizar. servir al país y todo, pero no es tampoco que Claro. te vas a sacrificar en tu familia y decir, bueno, ahora voy a ganar menos salario y a ver cómo mantengo a mi familia con menos salario del que tenía en otro cargo en el sector público. O sea, el mensaje aquí es que sean profesionales, a ver, para entender un poco, de alguna manera estandarizar, y no es por usar o querer discriminar, pero alguien que no está preparado para pues administrar desde un cargo de elección o lograr a través de un cargo de elección una posición como estas, las ocupe, o como o sea, lo que hemos visto en algún momento. Sí, lo que pasa es que cuando tú pones el salario de $2,000, sí, no es un mal salario, pero tienes que tomar en cuenta también que puede haber gente dentro del sector público que tiene salarios iguales o mayores y que diría, bajo esa coyuntura, que tienen que escoger entre un salario o el otro, bueno, entonces mejor me quedo acá donde gano un mejor salario. Quizás la salida podría ser decir, bueno, quienes estén en esos casos se pueden quedar con el salario más alto. No sé, yo entiendo que los dos salarios al mismo tiempo están mal, pero también, y lo que te estoy diciendo son casos reales, Ricardo. Sí. Yo conozco un representante de corregimiento que es doctor, que es un profesional. Él ganaba $4,500 en el sector público. Él pasa a representante de corregimiento. Como representante de corregimiento tenía un salario de $2,000, tenía un gasto de movilización de $2,000 más y ganaba el salario de doctor $4,500. Totalmente de acuerdo que $8,500 puede ser excesivo, pero de pasar de 8,500, que era lo que cuando él corrió, era lo que en teoría tenía derecho, a pasar a 2,000 mensual, ¿no? Que es incluso inferior a lo que ganaba como doctor, pues es un golpe, un sopetón así de un día para otro, que es duro para cualquier bolsillo. Entonces sí es una situación que, reitero,
habría que ver caso por caso. Hay casos en los que no se justifica, sin lugar a dudas. Alguien que simplemente, sabiendo que podía cobrar los 2 salarios porque existía la licencia con sueldo, sin tener ninguna preparación profesional, le pusieron en el gobierno sus copartidarios un salario de $2,000, $3,000 como oficinista, y más los 2,000 de representantes, más 3,000 de gasto en movilización, estaba llegando a los $10,000. Pues eso definitivamente es una bofetada al panameño que está pagando impuestos y apenas está viendo cómo sobrevive con un salario mínimo. Y son esos los casos que saltan, sí, son esos los casos que saltan a la luz pública, o sea, que de los que se ha conocido. Ahora usted explica otro aspecto y otro punto, pues, de entender las cosas, definitivamente. Lo único que también hay un hilo fino cuando la autoridad local de alguna manera busca aportar o resolver situaciones de la comunidad porque se puede señalar como clientelismo. Sí, pero es que más allá de eso, y yo entiendo, pero vivimos en una sociedad donde hay una gran cantidad de necesidades y donde la gente entiende que sus autoridades electas tienen en alguna medida que ayudarle a resolver el problema. Y no es fácil para nadie cuando vienen a decirte, se me está muriendo este familiar y necesito ayuda para esta medicina, y la medicina no la tienen en el Seguro Social ni en el Ministerio de Salud. Tú simplemente salís y decirle a la persona, mira, yo no soy clientelista, por lo tanto no te voy a ayudar. ¿Me explico? Claro, Entonces, claro. Es la respuesta que llega en ese momento. A ver, quiero pasar a otro tema porque usted ha estado muy activo a través de redes sociales recientemente. Un tema que definitivamente nos preocupa y que debe ser considerado ya de salud pública. Más adelante vamos a estar hablando con la directora de INAMU, es el tema de los femicidios. Hace pues unos minutos más temprano compartía con nosotros el corresponsal de Bocas del Toro otro hecho lamentable en la que un hombre acaba con la vida de su pareja a punta de machetazos. Así de duro y de difícil como se escuche fue la situación, teniendo 2 hijas, ambos de 2 y 4 años de edad. Usted plantea pues alguna alternativa o algunos temas con referencia a ello. Yo escucho hace poco que el gas pimienta va a estar ya establecido. De hecho, hay toda una promoción que se está organizando en ese sentido. ¿Qué plantea usted en momento de campaña acerca de y qué cree que está haciendo falta en este caso? bueno, mira, Ricardo, lo primero que hay que situarnos en el contexto de lo grave que es esta situación. Panamá hace 3 años, la última vez que revisé esa estadística, estaba en la posición número 19 a nivel mundial como uno de los países más violentos contra la mujer. Tenemos claro, número 19 a nivel mundial. Mundial. ¿No? Los casos de femicidio se han casi duplicado en los últimos 3 años. Entonces, yo no quiero saber en qué posición estamos hoy en día. Seguramente en una peor posición. Entonces, sí es un tema que hay que tomar en serio y sobre el cual es necesario actuar. Existe una ley que establece una serie de mecanismos. Lo primero sería hacer cumplir la ley, asignar los presupuestos necesarios para que todas las medidas que están previstas en esa ley se puedan cumplir. Y hay ejemplos de éxito en otros países en donde, por ejemplo, a la mujer que tiene una boleta de citación se le da un mecanismo tecnológico, como una especie de botón de pánico que ella lleva consigo misma. E incluso en algunos lugares una aplicación de celular que permite que llegue una señal a las autoridades de policía cuando el presunto agresor se encuentre en un radio cercano a ella. Ya sea que detecte el celular de esa persona y que pueda mandar la señal, o que ella, a través de la aplicación o del botón de pánico, pueda hacer el anuncio de que la persona está cerca, de manera tal de que las autoridades puedan ir a ubicarla. Y eso es un mecanismo que tiene georreferenciación, así que saben que en todo momento en dónde está ella. Es un mecanismo que ya se aplica en otros países y que en Panamá debiera poder aplicarse. Por ejemplo, asimismo, que las sanciones que existan sean aplicadas rigurosamente, que todo el cuerpo de policía, de seguridad, esté debidamente capacitado, que cuando se entere de un caso de violencia doméstica, no simplemente le den una palmadita en el hombro
al agresor y le digan no vuelvas a hacerlo, sino Mm. que efectivamente tomen las medidas del caso para evitar que un acto violento, el golpe a una mujer, cosas así, degeneren luego en un homicidio, un femicidio. Entonces, lo primero es tomarse en serio la situación y empezar a actuar. Ahora, siempre cuando hablamos de este tema, que todo hombre que está sensibilizado, como en nuestro caso, busca respuestas, pero las vemos siempre reactivas. ¿Qué se hace o qué se podría plantear a manera de prevención? Porque ese hombre abusador tiene vínculos no solamente sentimentales, sino ya una familia con esta mujer, tiene hijos y de alguna manera hay toda una afectación de esa estructura familiar que puede replicarse si no se trata de forma integral. ¿Qué pasa con ese hombre también maltratador? ¿Qué ocurrió antes de? En esa función no evitaríamos también y trabajar de pronto desde las autoridades en la comunidad, generando también esa conciencia en los hombres, en los niños y demás. Definitivamente, Ricardo, ahí el tema de una mejor educación está en la raíz de todas las soluciones a cualquier tipo de problema y en ese sentido hay que tomarle una mayor importancia también al tema de salud mental y empezar a educar mejor, no solamente a los niños y a las niñas, sino también a sus familias. Yo creo mucho en el concepto de la escuela de padres, en donde a nadie le han enseñado cómo ser un mejor padre. Y hay que tener, cada vez que se tienen niños en la escuela, el espacio para poder también educar a sus padres sobre cómo orientar, sobre cómo guiar mejor a sus hijos. Y parte de ellos también el tema de la salud mental, porque como has dicho, un hombre maltratado de niño es luego un hombre maltratador. Entonces, todas esas cosas hay que verlas para tener una mejor sociedad, sin lugar a dudas. Hablando nosotros recientemente, para cambiar de asunto, teníamos oportunidad de hablar con el presidente de la Asociación de Turismo de Panamá, Camtur, debo decir, y hacía un planteamiento interesante acerca de nuestra propuesta hotelera, que definitivamente es el sector, uno de los sectores más impactados, igual que el entretenimiento, durante la pandemia, y se hablaba de que toda la oferta turística se concentra prácticamente en la ciudad de Panamá, y que los atractivos a través del interior del país, en todas las provincias que tienen no solamente playas, sino montañas, gastronomía, etcétera, no estaban siendo aprovechados por esa baja propuesta, por ejemplo, de habitación que haya en el interior del país. Usted hacía unos comentarios durante este fin de semana, específicamente en el área de la península de Azuero, que hay lugares con un atractivo interesante. ¿Qué cosas usted ha planteado en ese sentido podrían aprovecharse o podrían tomarse como iniciativas? Bueno, mira, lo primero, tenemos una situación hoy en día en nuestro país, un alto nivel de desempleo, un creciente costo de la vida. La mejor manera de resolver ese problema es generando empleos bien remunerados. El sector construcción, que fue el sector que cargó la economía del país por cerca de 20 años, es un sector que ahora mismo está en una recaída y que va a ser difícil que vuelva a levantarse en el corto plazo porque hay una sobreoferta hoy en día de locales comerciales, por ejemplo, y de vivienda de alto poder adquisitivo. Entonces, sobre esa realidad, el único sector que puede generar el empleo que Panamá necesita hoy en día es el sector turismo. En alguna medida el sector logístico, pero sobre todo el sector turismo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo priorizamos el crecimiento de este sector, tanto el turismo interno como la llegada de turistas de otros países a nuestro país? De esa perspectiva, hay temas que tenemos que afrontar a corto plazo. Uno, por supuesto, es el tema de la infraestructura, carreteras que lleguen a todos estos puntos de atractivo turístico, una mayor promoción de los mismos. Y un tercer punto no menos importante es el de poder llevar la señal de Internet a todos los rincones del país. Mira, te digo por experiencia propia, Veraguas, toda el área de Veraguas de playa, hablamos de Mariato, hablamos de Soná, hablamos al extremo del Caribe, del área de Calobébora, el distrito de Santa Fe. Son áreas de gran belleza
y sin embargo, donde no hay señal de internet. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos los llamados nómadas digitales, gente que trabaja de manera remota y que puede estar en cualquier parte del mundo trabajando. Y que de hecho, hoy día están en Europa, mañana están en algún rincón de América, luego viajan a otro país del mismo continente, porque no tienen que estar atados a un lugar en específico. Pero ese tipo de personas, ¿qué es lo primero que preguntan? ¿Hay internet? Entonces, nosotros le tenemos vedado a esas personas la posibilidad de que piensen siquiera en establecerse en Panamá. Estamos hablando de un turismo distinto, no una persona que viene por un día o 2 días, una persona que puede quedarse meses en un mismo lugar. Pero, por ejemplo, tienes las costas de Colón y hay áreas de las costas de Colón, de Costa Arriba, por ejemplo, y de Portobelo hacia allá, donde no hay señal de internet. Entonces, quienes quieren invertir ahí tienen que ver cómo resuelven ellos, porque el Estado no se ha preocupado en resolver. Entonces, son cosas que no son ni muy costosas, viendo el costo-beneficio, ni imposibles técnicamente de hacer. Simplemente hace falta la voluntad de resolver. Pero esta es una realidad que trasciende no solamente esta o lo que va de esta administración, sino que viene de incluso antes, pero como que no se le ha prestado la atención debida al sector turístico que definitivamente generaría pues muchos ingresos al país. No, por supuesto que sí. Yo no pretendo decir que es un problema solamente de esta administración. Viene de varias administraciones anteriores, aunque lo cierto es que por un tiempo el sector turismo estuvo creciendo, cada vez llegaban más personas a Panamá. Aquí cuando inició el periodo de Mireya Moscoso, recuerdo que una de las promesas que ella hizo en su discurso inaugural fue subir la cantidad de turistas de 500,000 a 1,000,000 al país, cosa que logró hacer. En ese entonces, Panamá llegó a recibir cerca de 2 millones de turistas al año. Entonces, hemos bajado. Eso, ya más que echarle la culpa a alguien, es ver, bueno, ¿cómo resolvemos ahora? Claro. Porque Panamá necesita generar empleo. Y reitero, la manera más efectiva de generar empleo a corto y mediano plazo es a través de la promoción del sector turismo. Y en segundo lugar, a mi juicio, lo que sería el tema logístico y el tema de producción agropecuaria, porque el tema de construcción privada no va a tener el auge que tuvo hace algunos años, por lo menos no a corto plazo, y hay que buscar cómo resolver. Entonces, la mejor opción, a mi juicio, no es solamente la promoción del país en el extranjero, porque, hombre, mira lo que pasó ayer, Ricardo, yo no sé si te pasó a ti, a mí me pasó, yo estaba, como dije, en Mariato. A mí me tomó 6 horas y media ayer regresar de Santiago a Panamá, un recorrido que normalmente te puede tomar 3 horas. Explícale eso a un turista que puede ir a las playas, pero si quiere regresar el día domingo de las playas de Panamá o del interior, tiene que aguantarse un tranque de varias horas, porque en Panamá no hemos hecho todavía el cuarto puente ni el corredor de las playas, una vía alterna a la Interamericana para poder hacer ese recorrido sin tener que pasar por todos los pueblos del interior. Entonces son cosas que definitivamente tenemos que tomar la decisión ya de hacer ese tipo de inversión. Y definitivamente dar seguimiento al planteamiento que se hizo del corredor de las playas y que no hemos visto avance alguno al respecto. Quiero agradecerle, ya habrá oportunidad de actualizarnos también en materia política, que hay mucho ocurriendo también o gravitando en el país, a todavía 2 años y tanto de las elecciones, pero ya se van activando algunas voces y líneas políticas en el país. Agradecido, señor Blandón, por la oportunidad de esta conversación. Gracias a ti, Ricardo. Saludos. Avanzamos 7:14 de la mañana.